Buenas tardes a todos. Justito llegué. Estaba haciéndome un rico mate. Aunque se llame birras pedagógicas, hoy está más para mate. Bueno, vamos a ver cuánto nos conectamos hoy. La verdad que la idea es hacerlo un poco más distendido esto. Les aviso que no preparé nada. La idea era básicamente responder las preguntas que me hicieron en el Instagram y aclarar algunas dudas que tengan. No creo que lo deje grabado, así es que la idea es que se saquen todas las preguntas ahora. ¿Sí? Si alguno quiere hablar, comentar o decir algo, levanta la manito como siempre y ya puede hablar. Rubén, Antonio, seguro agarraron el primer link que compartí, que fue de orador, digamos. Así que me equivoqué yo, compartí un link equivocado. Ahí está Joaquín que quiere decir algo. Decime, Joaquín. Tenés que mantener apretado el botón y ya aparece, podés hablar. Vamos a revisar rápidamente, vamos a esperar 2 segunditos y arrancamos. Joaquín, ¿querías decir algo o estabas probando solo? Bueno, vamos a buscar las preguntas. La primera pregunta es que me hicieron, no fue en la cajita de preguntas de Instagram, sino fue básicamente que tenían un quilombo con todo lo que les estoy subiendo en las distintas redes sociales. Paso a explicar. Una cosa es los seminarios de orientación que yo doy los días lunes a las 7:30 de la tarde en la cátedra número 2, en la cual ustedes pueden participar porque es algo público. Ese seminario de orientación, el objetivo es básicamente ordenar un poco el contenido de la semana y poner objetivos poner, digamos, en un orden meritorio, o sea, qué temas quizás desarrolle más en esa semana en su trabajo práctico, etcétera. Esos son los días lunes a las 7:30 y el grupo de Facebook para esa actividad se llama Seminarios de Orientación y tienen que buscarlo en Facebook. Se suman y nada, yo subo el link y todo. Ahora, ¿qué sucede? Que esa clase yo la doy por medio de YouTube. Y como YouTube solamente pueden comentar, lo que yo hago es usar este canal de Telegram para que ustedes puedan hacerme las preguntas vía voz, si lo quieren usar. Pero ese es lo que yo doy los días lunes. Después, por otro lado, yo en diciembre del año pasado les hice un introductorio a muchos de ustedes y fui sumando varias clases de generalidades de anatomía. Estas clases terminaron el día, creo que fue el 15 de febrero, porque empezábamos con el curso de final. Y ese curso introductorio de anatomía enfocado específicamente a generalidades usábamos una página que se llama Notion, que se llama Anatomía Lío. Ese Notion Anatomía Lío es un link público que lo liberé hace 2, 3 meses, en el que se puede sumar cualquiera. Entonces, es una página web si quieren. En esa página web ustedes van a encontrar muchísimo contenido, ¿sí? Y ese contenido ustedes lo pueden ver, son todos videos, así es que eso está abierto. ¿Qué es lo que sucede? Yo constantemente voy a subir cosas de acá hasta el parcial, sobre todo locomotor, que es lo que a ustedes les interesa, y voy a usar ese link del introductorio para que ustedes lo tengan a mano. Ahí tienen libros, por ejemplo, hace dos días o ayer, no me acuerdo cuándo fue, que les subí unos libros, bueno, donde los encuentran en la biblioteca de Anatomía 2021, así se llama. Sí, es el link, si quieren se los vuelvo a publicar ahora en el grupo para que lo tengan a mano, pero a ver si lo encontramos rápidamente, acá está. Es el link que ustedes ven en este canal de Telegram, que fue el último que publiqué. Ahora les voy a publicar rápidamente. Es este que está acá. Link, y ahora se los vuelvo a publicar. ¿Sí? Este link que estoy publicando ahora en el canal, ese link es el mismo link, siempre es esa página, ¿sí? Es notion.so, Liborio Escobedo, Anatomía 2021, etcétera, etcétera. Ustedes se suman a ese link y yo voy a estar subiendo el contenido de locomotor a esta página web. Bien, eso por un lado. Esto es abierto, es público. Y va a quedar ordenado los seminarios de orientación, otras clases que yo he dado otros años, o presentaciones que he hecho otros años, etcétera.
Eso sería lo que yo hago de forma pública en las redes sociales. Otra cosa distinta es cuando yo subo algunos recursos que dice curso locomotor, no anatomía 2021 o nada más que simplemente curso locomotor. Ese es un curso locomotor que yo doy de forma privada a mis alumnos. ¿Sí? Eso es enfocado solamente a mis alumnos. Eso son dos cosas diferentes. Por un lado, era el introductorio que yo di gratuitamente en diciembre, enero, febrero. Por otro lado, son los seminarios de orientación que doy en Cátedra 2. Y por otro lado distinto es el curso de locomotor que yo doy de forma privada. ¿Sí? Eso en cuanto a que se ordenen. No recuerdo ahora la persona que me preguntó esto. No creo que haya sido Joaquín Torino, pero imagino que la persona que me preguntó debe estar acá, porque yo le pedí que se quede o que se conecte. Si está la persona ahora, le preguntaría a ver cómo se llamaba este compañero. Vamos a poner... no, no me acuerdo. Ah, Josefina Gabriolotti. ¿Está Josefina? Si está Josefina acá, buenísimo porque le acabo de responder. Si no está, no le respondí y bueno, se la perdió. Pero imagino que debe estar. Sí, en teoría, bueno, si está Josefina, levanta la mano porque ya son muchos, no los puedo buscar acá. Acá está Josefina. Bien, José, apretás el botoncito verde y ya te podemos escuchar. ¿Te respondí la pregunta más o menos? Sí, sí, me respondiste, gracias. Perfecto. Ahora, Josefina es de Cátedra 3, entonces yo no hago ninguna, a ver, no hago ninguna clase pública específica para Cátedra 3. Sí doy un curso privado para cada una de las cátedras, entre ellas la Cátedra 3. Lo que sí te sugiero, Josefina, es si te querés sumar a los seminarios de orientación que doy para Cátedra 2 o querés usar los recursos que subo a este canal público, usalos porque básicamente te van a servir igual. Bien. Bueno, respondida Josefina, entonces la idea es eso, ¿sí? Que hagan preguntas y que vamos charlando. Voy a pasar a leer las preguntas que me hicieron en el Instagram, que no son tantas, pero la idea es que estén todos, ¿sí? Siempre pobre Penchulita, así se llama el usuario, no me acuerdo nunca el nombre. Si estás acá, porfa, levantá la mano. Nos pregunta. No me acuerdo el nombre, creo que era Luján, pues. Ah, Brenda, sí, uy, la maté. Permitir hablar, ahí está, Brenda. Brenda, ¿por qué te pusiste Penchulita? ¿Más raro el nombre? No, es un chiste salió de mis sobrinos, porque Ah, no bien. sabían decir Brenda, entonces así quedó. Es como te dice tu familia, digamos. Bueno, a ver. Brenda me preguntó, ¿cómo recomendás practicar para los parciales orales? Bien, Brenda, me imagino que sí, Cátedra 1. La realidad es que los parciales orales... A ver, ¿cómo empiezo diciendo esto? En un oral siempre se evalúa mucho más amplio que en un examen choice, ¿sí? O escrito. ¿Por qué? Porque está la dinámica que se da entre el evaluado, o sea, el docente y el estudiante, y esa dinámica no es siempre la misma. O sea, si a mí me preguntan algo y yo logro responder algo, se logra hacer una conversación. Ahora, si a mí me preguntan algo y yo no sé nada y se hacen silencios enormes, entonces ahí me van a empezar a decir, bueno, y esto, o sea, me van a tratar de llevar a la respuesta. Entonces son dos. A ver, me voy a enmarcar nuevamente. En mi vida habré dado, no sé, a ver, habré tomado cuántos exámenes. No sé, 600, 800 exámenes orales habré tomado, no sé. Pero desde el 2009 hasta esta parte, yo se los digo como docente, que creo que quizás sea la única experiencia que les pueda pasar y que les sirva, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Vos cuando a mí me toca tomar a alguien un examen, vos te das cuenta si el estudiante sabe o no sabe en la primera pregunta. No es que necesitas tres preguntas o dos preguntas para darte cuenta si sabe o no sabe. Porque uno como persona interpreta muchos signos que son hasta inclusive inconscientes. Si yo, Brenda, ahora agarro y te digo, hablame de tal tema, y vos tenés nervios, yo voy a percibir que estás nerviosa. Y te voy a decir, bueno, relájate, no pasa nada, siempre
Es el primer examen de anatomía, es difícil, es mucho contenido, pero bueno, cualquier cosa, si te equivocas, volvemos atrás y vuelves a empezar. Así es que relájate. A ver, comencemos nuevamente. O sea, siempre tengan en cuenta que tienen una persona, un ser humano enfrente, que es docente y su intención es básicamente recabar en ustedes, o sea, darse cuenta de todo lo que saben, ¿sí? No hay persona que se haga docente, menos en nuestra universidad, que quiera joderle la vida a la gente. Así es que así se los digo. Primera cosa, entonces, como se dan cuenta, como si ustedes no saben, es muy poco probable, o sea, si ustedes no saben anatomía, es poco probable que ustedes puedan engañar al docente, ¿sí? Entonces, si yo como docente le hago una pregunta, en este caso a Brenda, y Brenda no me responde nada, yo voy a sacar una conclusión. O no sabe o está muy nerviosa. Normalmente uno se da cuenta cuando el alumno está nervioso. Entonces uno lo empieza a llevar, le hace otras preguntas, desde, no sé, desde con quién cursás, en qué turno estás, si preparaste algún tema. Pero una cosa es un alumno nervioso y otra cosa es un alumno que no sabe. Son dos cosas diferentes. Y eso el docente siempre se da cuenta. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo empezar a preparar o cómo recomendás preparar parciales orales, primero tenés que saber. Si no sabes, lo peor, pero es lo peor que pueden hacer, es intentar aparentar que saben cuando no saben. Porque no está bien cuando ustedes quieren engañar al docente, porque el docente les hace una pregunta y ustedes le responden con otras cosas, por simplemente no quedarse callados. Entonces, primera cosa, tienen que saber. Están a más de un mes, creo que un mes y 7 días. A ver, les digo ahora ya. ¿Cuánto falta para el examen, Brenda, más o menos? Creo que no noté por acá. ¿Alguien sabe de los que está con el micrófono habilitado? De 15 al 17 puede ser que tomen. Bien, será un mes, ponele. Ponele que ustedes no estudiaron nada y dicen, bueno, hasta acá vengo medio mal con anatomía, me pongo las pilas de acá a un mes. ¿Están a tiempo? Sí, les sobra tiempo. No tienen que preparar un oral. Lo que tienen que hacer es aprender anatomía. Ahora, eso en la cabeza. Si no es que tienen que simular saber anatomía, tienen que saber anatomía. Ahora la pregunta es, sí, pero Lío, ¿pero qué tengo que saber de anatomía para un oral? Porque no es lo mismo lo que les van a preguntar en un oral que lo que les preguntan en un choice. En un choice, la pregunta busca el dato que probablemente ustedes puedan sacar solamente del libro y de alguna forma repetir muchos datos, que es la realidad. Hay pocos choice, pero muy pocos, que los van a hacer pensar. Entonces, igual bueno, eso por un lado. Entonces, qué información en la que yo tendría que trabajar en un oral? Sería básicamente pensar lo grande. ¿Y qué es lo grande? Por ejemplo, no sé, si a mí si yo tuviese que ordenar, si yo, Liborio, tuviese que tomarle un examen a alguien, yo lo que hago siempre, o hacía siempre cuando podíamos tomar oral, es qué tema fue el último, qué tema preparaste. Entonces yo le pregunto al alumno, porque el alumno suele preparar un tema. Ponele que no preparé, me dice, no preparé ningún tema, le pregunto, ¿cuál fue el último tema que estudiaste? Porque normalmente cuando la persona fue el último tema que estudió, lo suele tener más fresquito. Entonces ahí empezamos a conversar sobre ese tema. Y es una conversación, no es decime quién inerva el redondo menor. No es de respuesta A, B, C, D, no es así. Lo que sí, en la conversación van a salir muchos datos. Por ejemplo, no sé, del deltoides, que es un músculo grande, no tan grande como el pectoral mayor, pero está ahí, es término medio, no es tan tomado, pero lo pueden tomar. Bueno, a ver, háblame del deltoides. Entonces ustedes tienen un patrón en su cabeza de conocimiento. Y eso es lo más importante en un oral. Tener un patrón, un orden. Yo a mis alumnos normalmente siempre les hago hincapié en el último mes de volver a la primera parte de las clases que les doy, que es estos patrones que yo les voy dando. Si me preguntan de arterias, tengo que hablar del origen, del trayecto, de las colaterales y la terminación. Si me preguntan de nervios, nuevamente el origen, el trayecto, alguna relación importante, hacia dónde va, qué ramos inerva, si es mixto, si es sensitivo, si es solamente motor, etc. Si es un músculo, como en este caso es el deltoides, ¿qué es lo que tengo que saber yo en mi cabeza? Tengo que saber origen, inserción, distal o inserción simplemente, función,
quién lo inerva. Esas son las 4 características que yo tendría que más o menos dominar siempre, de todos los músculos, por lo menos de los grandes. ¿Me van a preguntar entonces la inserción? No. Lo que pasa es que si yo tengo ese patrón en la cabeza, yo puedo empezar a hablar de algo sin trabarme, por ejemplo. Bueno, Liborio, a ver, háblame del deltoides. Bueno, entonces en mi cabeza voy al patrón y digo, bueno, el deltoides es un músculo del hombro que tiene 3 porciones y que estas 3 porciones se relacionan con 2 huesos que son del miembro superior. Uno es la escápula, en realidad son 3 huesos. Uno es la escápula, otro es la clavícula y otro es el húmero. Este músculo, por esas inserciones, va a tener varias funciones. Por ejemplo, va a ser abducción, flexión y extensión del brazo. Y tiene una inervación del nervio axilar, que es rama terminal del plexo braquial. Eso que acabo de decir, no es que yo lo memoricé, sino que yo sé que tengo que saber del deltoides. Son cosas grandes. ¿Me van a preguntar así en un choice? No, en el choice me van a preguntar más detalle. Pero en el oral, esto que acabo de decir del deltoides me sobra, ¿sí? Bueno, ¿y entonces me tengo que saber eso de todos los músculos? No. Tengo que saber anatomía como para poder pensar en la respuesta. Por ejemplo, si yo no me acordaba que eran 3 porciones, no es que yo me tengo que saber todas las porciones, todas las inserciones, no, sino que tiene que ser fluido. Esto cómo sale o cómo nace a partir de lo que yo sé anatomía y de que tantas veces sé que tengo que hablar de un músculo, o que tengo que hablar de un vaso, o que tengo que hablar de un nervio. Esto sale con un mes, que es el tiempo prudente como para volver a rever todos los temas y tener en la cabeza un cuadro mental como para ordenar qué cosas tengo que saber de cada tema. Y en este caso de cada músculo, de cada nervio, de cada espacio topográfico. El oral no es difícil para una persona que sabe anatomía. Lo que sí, si el que está dando el examen no sabe anatomía, el docente se va a dar cuenta. Y en ese momento es cuando el docente trata de evidenciar cuánto sabe o cuánto no sabe el alumno. Si el alumno es ordenado, habla sin pausas, o sea, se produce una conversación, respira, eso es otra cosa clave. Esto yo se los voy a volver a repetir más cerca del parcial, pero es importante respirar. Los alumnos no respiran cuando les están tomando un examen. Por suerte ustedes ahora tienen el oral de forma online. Este es Uriel que está ahí gruñendo. Entonces hay muchos detalles que no es necesario. Por ejemplo, yo siempre les recomendaba a mis alumnos en el oral no vayan a fumar antes de entrar al oral porque hay gente que le molesta el olor a cigarro. O no entren con chicle porque dejan de comer y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando uno tiene momentos prolongados de ayunas, de no haber comido nada, la boca le cambia el olor. Y esos olores también son importantes porque tenés una persona al lado que va a reaccionar no solamente a tu contenido de tu conocimiento, sino que hay circunstancias que hacen esa relación. Por suerte todo eso ahora se pierde. Sí, está bueno que hablen pausado. Y lo más importante, que acá lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir, es que respiren. Por ejemplo, Belén. ¿Estás todo bien? No, Brenda, perdón. Se cambiaba el nombre, chaval. Brenda, haceme cualquier pregunta, la que quieras. Del día, del partido, lo que tú quieras. Pregúntame lo que tú quieras, Brenda. Como si yo fuese la profe y yo fuese el alumno. Pero no de anatomía, de lo que tú quieras. Ay, no sé. Lo que tú quieras. ¿Qué fecha es mañana? Ok, entonces Brenda me pregunta eso y yo digo, respiro hondo y repito la pregunta. ¿Qué fecha es mañana? Eso... Ay, perdón, que justo tú me mate. ¿Eso me está preguntando Brenda qué fecha es mañana? Sí. Bien, mañana es el día 10, si mal no me acuerdo. Es el lunes, es un lunes de mayo, día 10, si mal no recuerdo. Y ahí te respondí. Hice 3 cosas que no sé si se dieron cuenta, pero son claves en un oral. Primero, respiré hondo, me tomé el tiempo de respirar. Cuando yo me oxigeno, es importante oxigenarse en un oral. Y segundo, repetí la pregunta. Cuando yo repetí la pregunta me di cuenta que no me está preguntando si va a ser lunes, si mañana es martes, no, me está preguntando exactamente la fecha. Entonces lo que quiere es que le diga un número. Entonces yo le di un número. Me acabo de explicar cómo hay cositas que trascienden el contenido de anatomía, porque si yo les pregunto a ustedes, qué sé yo, decime los límites anteriores, o no sé, algo más fácil.
Decime los componentes no te estoy preguntando a vos, Brenda, estoy preguntando al mundo. Decime los componentes de la pared anterior de la fosa axilar. Y ustedes me empiezan a hablar del marco óseo de ingreso a la fosa axilar, ese vértice truncado donde el límite medial era la primera costilla, el límite posterior, el borde superior de la escápula, el límite anterior de la clavícula y el límite lateral, la apófisis coracoides. Ustedes empiezan su respuesta de esa forma, creen que me están respondiendo o que van a llegar a la respuesta porque me quieren demostrar que saben todo y no me están respondiendo lo que les estoy preguntando. Es lo más normal no responder lo que ustedes, lo que el docente les está preguntando. ¿Por qué? Por los nervios, porque el tema se lo saben y se angustian y quieren responder todo, o porque por mil motivos. Pero al final el docente ni siquiera llegan a responderle lo que él quiere. A mí me ha pasado, a todos nos pasa. Y les digo, es un recurso del que no sabe empezar a responder algo que no tiene que ver con la pregunta que me hicieron. Entonces, si quieren esto, anótenlo. Yo igual lo voy a repetir en otro momento. Primero, respirar. No sé si saben, pero en la respiración, los que hacen yoga, los que hacen cualquier tipo de trance o de ¿cómo se dice la otra cosa? Trance, me salió. Meditación, ahí está. Todo el que hizo meditación alguna vez sabrá que la respiración es una herramienta muy útil. De hecho, ustedes no sé si sabrán, pero las mujeres cuando van a tener un parto, o ustedes cuando se meten a una ducha fría y se concentran en la respiración y respiran fuerte, logran controlar esos momentos de estrés. Y el examen va a ser un momento de estrés. Entonces, conclusión, respiran. Yo sé que esto no lo escucharon nunca, pero posta que yo nunca le escuché a un docente decirle a sus alumnos que respiren. Pero créanme que cambia que se oxigenen. Pero ante tantos exámenes que he tomado, los alumnos no respiran. Entonces, primera conclusión, respirar. Segunda, ¿cómo me aseguro yo de que comprendí la pregunta? Repitiéndola. E inclusive repitiéndola en forma interrogatoria. Vieron que yo le pregunté a Brenda, le hice la pregunta que me hizo a mí, pero no de forma queriendo evadir o que no sé, sino tratando de asegurarme de realmente entendí la pregunta. Y ahí responde. Obviamente, si yo no sabía que mañana, no sé si mañana es 10, a ver, me fijo. Hoy es 9, ¿sí? Domingo 9. Si yo no sabía que mañana era 10, probablemente diga, bueno, hoy es 9 y estamos en mayo y mañana no sé qué día es. O mañana podría ser 10. Eso, la otra persona me está escuchando lo que digo. Sé o no sé, sabía o no sabía que era 10 de mayo. Era bien puntual la pregunta de Brenda. A ver, Brenda, haceme otra pregunta cualquiera. La que quieras. ¿Hay probabilidad de que llueva esta semana? Si hay probabilidad que llueva esta semana, me parece que sí. Es bastante probable que llueva esta semana. La verdad que no sé, no tengo ni idea si va a llover, pero le estoy dando una respuesta. Me imagino que Brenda está entendiendo que le estoy respondiendo. Más encima está hablando de una probabilidad, así que recontra incierto. Andás a ver si es probable que llueve, sí. Listo, le respondí. Respiré, repetí la pregunta y cuando la estaba repitiendo me di cuenta que la podía responder tranquilamente porque me está preguntando en condicional y la respondí. ¿Sí? Esas son cosas extra, anatomía, que sirven para todos los orales. No caigan en el pesado que repite la pregunta, o sea, esto sale con la práctica. Esto sí lo podrían practicar y no sé si lo notaron, no es una cosa natural, pero el docente sabe que no es una conversación natural la que van a tener en el examen, así es que tranqui. No sé si te respondí, Brenda. Sé que hay muchos aspectos. No sé si querés preguntarme una cosita más en cuanto al oral. Sí, me sirvió para tranquilizarme. Y te iba a preguntar también que, poner, yo tenía pensado, y ya lo estoy haciendo, cuando entiendo o siento que estoy entendiendo bien un tema, poner, no sé, el nervio mediano, trato de contarle a alguno de mis familiares el trayecto como para que me quede, no sé. Sí, eso, Supongo que sí, así. sí, es recontra suma. A ver, dos cositas. La primera, lo dije al pasar y no lo volví a repetir, lo repito ahora. Tienen que tener un tema armado, ¿sí? Un tema elegido, preparado previamente que ustedes dominen.
en lo posible elijan un tema que a ustedes les guste, o sea, que hayan leído más de la cuenta. Pero no para demostrar que saben, sino porque lo saben, simplemente es eso. Entonces cualquier pregunta que les hagan sobre ese tema, ustedes lo saben. Ese tema lo tienen que armar. Si vos, por ejemplo, querés practicarlo con tu hermano chico, con tu vecino, lo que sea, o con vos misma frente a un espejo, o vos misma grabándote, lo podés hacer. Ahora, ¿cuál es esto nuevamente, esto nunca lo escuché y se lo digo por experiencia propia. ¿Cuál es el tema? El docente siempre está apurado, ¿sí? No es verdad que yo me voy a tomar el día completo para tomarles a ustedes un examen. Entonces ustedes no pueden dar una respuesta más amplia de 5 minutos o 10 minutos como mucho. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, tomate el tiempo de lo que le explicas a tu hermano en 10 minutos y te das cuenta que no llegas a decir demasiado. Entonces, ojo con eso, porque por ahí ustedes empiezan a explicarle a su abuelita 1000 cosas y claro, su abuelita que no entiende lo que ustedes están hablando, por ahí les hace una pregunta que a ustedes les hace entender mejor el tema, porque ustedes van a tener que ir a buscar esa información al tema, pero no van a poder hacer eso con todo anatomía, con todo locomotor. Primera cosa. Segunda cosa, sí estaría bueno que lo hagan con el tema que van a elegir por si les preguntan, ¿preparaste algún tema? Y ustedes empiezan con ese. Y lo otro es tengan en cuenta siempre que por pregunta uno más o menos se lleva, si la persona sabe que es un lujo tomarle un alumno que sepa, le lleva 5 minutos responder, de 5 a 3 minutos por pregunta. Entonces ahí uno empieza a conversar y se va dando la conversación. Pero lo normal es que el alumno se ponga nervioso, por ahí no sabe lo que le estás preguntando, entonces vos tenés que preguntarle más cosas, irle sacando la respuesta, ir construyéndola con el alumno, pero por suerte en Cátedra 1, no por suerte, sino Cátedra 1 es así. En Cátedra 1 los docentes son recontra buenos, no solamente son buenos, ustedes ya los están viendo en los videos, son gente con vocación, buena onda, que quiere enseñar, que está ahí para ayudarlos, o sea, no piensen que va a ser una situación fea. Y menos, muchachos, menos va a ser una situación fea en este aspecto, porque ellos saben que los pueden estar grabando. Entonces, ellos mismos, por autoprotección, por supervivencia, van a controlar cualquier tipo de aspecto que pueda ser malinterpretado o mala forma, que quizás que ustedes puedan llegar a pensar que los vayan a tratar mal. Así que muy tranquilo, Brenda, o cualquier persona que vaya a rendir un oral, y no solamente en anatomía, pero Cátedra 1 justamente de anatomía tiene un plantel docente como las otras dos cátedras, en realidad las 3 cátedras de anatomía. Ustedes ya se habrán dado cuenta en sus cursadas, pero no la van a pasar mal. Les van a dar tiempo, les van a repreguntar. Así que volviendo a lo que dijiste, ¿sirve explicar? Sí, sirve, pero yo explicaría solamente el tema que tengo preparado bajo la manga. Con uno ya está, nadie les va a decir, qué sé yo, nunca escuché yo no lo hago, pero yo sí les digo, ¿preparaste un tema? Y si me dice que sí, bueno, hablemos de ese tema. Si me dice que no, hablamos del último tema que estudiar. Y si me dice que sí, hablamos de ese tema, pero nunca escuché, ni yo ni ningún compañero docente que pregunte, ¿y tenés otro tema preparado? Nunca escuché eso, así que con uno ya está. Ese practíquenlo bien, háblenlo bien, sepan que tienen que ir de la construcción, y esto sí sirve cuando ustedes se lo explican a una persona, la construcción mental que tiene una persona es distinta a la construcción de un estudiante que quiere explicar lo que sabe. Lo vuelvo a decir en otra forma. Si yo no digo que el nervio mediano es un, no sé, doy por hecho que el nervio mediano es rama terminal del plexo braquial, lo doy por hecho y ni siquiera lo digo, eso inhabilita la construcción de la persona que me está escuchando. Entonces ahí sí me importa explicar el tema antes. Vamos con el nervio mediano. Si yo le explico a mi mamá, bueno, mi mamá justo hizo anatomía, así que no. Mal ejemplo, mi hermano, le explico qué es el nervio mediano y no le digo que es rama terminal del plexo braquial, es un nervio, y más o menos lo sitúo en la región del hombro, que tiene su origen en esa región y va a transcurrir a determinadas partes, va a pasar por determinadas partes topográficas, él no me va a entender. Entonces esa construcción mental yo la percibo si es que la estoy explicando a alguien. Pero vuelvo a repetir, yo les sugiero que lo hagan solamente con el tema que están armando. Con el resto tienen que saber anatomía, muchachos.
Y esto que voy a decir ahora es recontra importante. No es verdad que el choice es más difícil que el oral. No es verdad. Pero tiene sus pros y sus contras. Si yo les tomo un examen, yo a mis alumnos les tomo simulacros casi todas las semanas. Entonces, por ejemplo, es normal que a mis alumnos les vaya mal en mi simulacro porque yo les tomo denso. Les tomo lo que les di, que también es denso, así que les tomo más o menos al nivel de la clase que les doy. Entonces ellos se sacan, por ejemplo, no sé, se sacan un 2. ¿Eso quiere decir que se van a sacar un 2 en el oral? No. Quiere decir que en esa evaluación, en ese contexto, esos datos no los tenía suficientemente aceitados como para responder ese choice. Y supuestamente la respuesta está ahí. Ahora, en el oral, la pregunta suele ser sumamente más general, o sea, muchísimo más general, y el dato del choice suele darles nota en un oral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una persona que no sabe puede sacarse un 2 en un simulacro, pero es muy, muy, muy difícil que se saque un 4 en un oral. No al revés. Una persona que se sacó un 4 en un oral, ¿se va a sacar un 2 en un simulacro? Y no, no creo. En un choice no creo, porque uno tiene que tener para hablar. Cuando uno tiene conocimiento para poder hablar sobre un tema, ese tema te van sacando la nota, pero no es al revés. O sea, el oral sería una instancia más del choice. Yo sé que ustedes tienen mucho miedo en cuanto a los datitos que tiene anatomía. Y es natural y es normal, está bien. No es poca cosa no saber cuál es la espinilla cántero superior, por ejemplo, que el ligamento inguinal se torna ahí. O no saber los límites del espacio subinguinal, del miembro inferior. Lo tienen que saber, sí, pero eso lo tienen que saber. Si yo les pregunto a ustedes, ese tema lo tienen que saber. Ustedes saben qué temas tienen que saber, que nosotros venimos conversando todas las semanas los temas grandes. Bueno, esos temas los tienen que saber. El examen inicia ahí. Después hay un momento en el que ustedes, como ya demuestran que saben los temas básicos, en un momento se va a buscar una nota. Entonces se hacen preguntas más apuntadas a ver si retuvieron o tienen en cuenta los datos de ese tema, por ejemplo, ¿no? Ahí nos fuimos al espacio subinguinal. Ponerle que me dicen el contenido de la laguna vascular. Bueno, háblame del espacio subinguinal. Bueno, el espacio subinguinal está al lugar, está tal ahí, está dividido por tales estructuras, bla, 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 bla. Bien. Me nombraron el contenido, los límites, dónde está, perfecto. Bien. Y yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo. Y hacia inferior, ¿qué espacio topográfico continuaría? Y continuaría con el triángulo femoral. Bien, me dicen los límites y el contenido. Bien, entonces me dijeron dos temas grandes. Bien. Entonces yo digo, bueno, este pibe viene bien. Responde bien, fue claro, se sabe los límites. Por ahí nos acordó que el músculo pectíneo era... No se acordaba muy bien, el músculo pectíneo era uno de los límites posteriores de la fosa, del triángulo femoral. Bueno, voy por ahí. Y el pectíneo, ese músculo que era uno de los límites que me nombraste. Detrás del pectíneo, ¿qué cosa hay? ¿O de dónde, en qué puntos de inserción o qué movimientos asociarías al pectíneo? ¿Por qué? ¿Por qué preguntaría yo eso? Primero porque me dijo los límites todo bien, pero en el pectíneo estuvo medio flojo. Entonces voy a tratar a ver si realmente o se puso nervioso o simplemente era una cosa de que lo dijo rápido, se trabó y lo dijo rápido y se equivocó, o realmente desconoce que el pectíneo va a tal lugar, que detrás del pectíneo está el obturador externo, etc. ¿Sí? O sea, siempre es una construcción. Significa que si yo no le digo, por ejemplo, de qué rama, que la rama iliopúbica sale el pectíneo, por ejemplo, ¿no? Una asociación grande. No lo voy a probar, no va a anular todo lo que sabía antes. Lo que significa es que si venía con un 6 para un 7 o para un 8, se queda ahí, en un 6, en un 7. No vamos a seguir con la nota. Y probablemente le diga, mira, veo que lo grande lo tenés bastante bien, pero cuando me doy cuenta que cuando quiero escarbar un poquito más de información, veo que tenés algunos conceptos un poco más flojos, entonces prefiero dejarte esta nota y punto. Listo. Eso es lo natural, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen que el sartorio es el límite medial del triángulo femoral, y no están confundiendo el aductor mayor con el grácil, están confundiendo el límite completamente, están cambiados los límites. Entonces yo le voy a decir, ¿de dónde a dónde va el sartorio? ¿O en qué parte del cuerpo vos situás del muslo el sartorio?
Entonces me va a decir o medial o lateral. Si me vuelve a decir medial, ahí le voy a preguntar, ¿cuáles serían las inserciones proximales o el origen del sartorio? Entonces ahí me van a decir la espina ilíaca anterosuperior. Si en ese momento él no se da cuenta o ella no se da cuenta de que cambió, invirtió los límites, es porque realmente no entendió bien el tema. Pero yo voy a hacer 3 o 4 preguntas antes de llegar a la inserción del músculo. ¿Me explico? No sé si me expliqué, Brenda, o si tenés alguna otra duda, si me hago un matecito. No, sí, se entendió. Muy bien, ya estoy más tranquilo. O no me voy a hacer tanto la cabeza como antes. Gracias. Buenísimo, Brenda. Igual esto lo vamos a hablar más adelante de nuevo. Así que bien. Bueno, había una persona que estaba levantando la mano, que vi la mano levantándose, pero me parece que la bajó. ¿Puede ser? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Si había una persona que estaba levantando la mano, pero no la activé, pero creo que se fue. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Vamos a ver si está Bauti. ¿Bautista está? Me preguntó. Si Bautista está, que levante la mano si le respondo. Acá está Bauti. ¿Te activo, Bautista? Bautista preguntó. Preguntas seguro... qué groso este Bauti. Mirá lo que puso Bauti. Bauti puso preguntas seguro 1.000.000, pero prefiero usar este espacio para agradecerte por todo. Gracias a vos, Bauti, por tu comentario. Después nos quedan 6 preguntas. Si alguno de ustedes quiere preguntarme algo a partir de lo que acabo de decir, que dijimos un montón de cosas ya, levanta la manito que ahora estoy viendo. Si voy a pasar a la segunda pregunta, pero si alguno tiene una consulta ahora, me interrumpe y lo charlamos. Milena dice, escribe muy raro ustedes. Para parcial hay que saberse. Origen, inserción. A ver, vamos a verlo bien. Dice, para parcial hay que saberse. Origen e inserciones de absolutamente todos los músculos depende. A ver, esta persona se llama Milena. Milena, ¿estás acá? Si Milena está acá, perfecto. A ver, ¿cómo sería esta pregunta, Milena? Decímela así quizás la querés reformular. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí se escucha? Se escucha perfecto. Sí, no, lo que pasa es que escribí así porque como No pasa nada, todos escriben. No, sí, no pasa nada. No pasa nada, sí, todos escribimos así en Instagram. Decime la pregunta, ¿cuál sería? Básicamente era si tipo de todos los músculos, tipo de la región escapular, del brazo, el antebrazo, la mano, son bastantes, hay que tener en claro tipo las inserciones, el origen, las funciones de absolutamente todos. Igual eso, cuando estaba hablando lo del oral, como que lo respondió de aprenderse tipo los más grandes o los más importantes. Ok, esto depende de esto, Milena. ¿Vos de qué cátedra sos? 2. Ok. ¿En cátedra 2 se toman inserciones? Sí, se toman inserciones. ¿Hay que saberse todas las inserciones? Ojalá que sí. Una persona que se sabe todas las inserciones va a ir muchísimo más seguro al examen. Pensá que lo que yo estaba hablando era para Brenda, y Brenda es de cátedra 1, ¿sí? Cátedra 2 y cátedra 3 les van a tomar inserciones, quizás no de forma directa, pero de forma indirecta, por ejemplo. Ahora no se me ocurre, pero no sé si ustedes hicieron las autoevaluaciones ya, pero hay varias formas indirectas de tomar una inserción. Tienen que saber las inserciones. De todas, no, pero antes de saber las inserciones, antes de yo aprenderme las inserciones, tengo que aprenderme de qué huesos a qué huesos va. La típica pregunta que yo hacía a colegas o amigos o en un seminario era que, decime la inserción del bíceps braquial. Entonces la tenían que pensar, porque intuitivamente todos dicen o decimos húmero en algún momento. Bíceps braquial, obvio, el húmero. Pero la realidad es que el bíceps braquial no une al húmero, une la cintura escapular, específicamente a la escápula, con el radio. Punto. No tiene punto de inserción en el húmero. Ahora, ¿yo sé las inserciones exactas del bíceps braquial? No, porque estoy diciendo que sé la escápula y radio. Ahora, eso es lo primero que tengo que saber. Porque en función de eso yo sé por qué articulaciones pasa, probablemente pueda deducir las funciones de ese músculo y más o menos esté orientado. ¿Tengo que saber las inserciones? Sí, pero primero tengo que saber los huesos que une.
lo vuelvo a preguntar. Bueno, en el simulacro de ayer, por ejemplo, que le hice a mis alumnos, una de las preguntas, ahora me acordé, era, era sobre, tenían que marcar la incorrecta. Y una de las incorrectas decía, no sé quién está jugando con... Ah, pues sos vos, Milena, que está ahí con el micrófono. Soltalo el cosito, así que se deshabilita. Si querés hablar de nuevo, lo apretás de nuevo. Una de las preguntas que hice en el simulacro ayer era sobre el surco radial del húmero. Vieron que hay un surco, el famoso canal de torsión que nosotros hablamos que tiene el húmero atrás en la parte posterior, en su cara posterior, por el cual discurre el nervio radial y la braquial profunda. Bien. Y las alternativas eran todas bastante sencillas, pero una de las alternativas en el choice decía el surco, o sea, la idea del choice era que ustedes relacionen cuál era la correcta, no, la incorrecta. Y todas eran muy básicas, muy sencillas, pero había una que decía la arteria braquial profunda y el nervio radial sobre el canal del surco radial en el radio. O sea, ese en el radio está mal porque no es desde el radio, es del húmero. Pero ustedes cuando leen las preguntas no tienen claro a veces lo grande. Hasta inclusive en el mismo examen una compañera agarra y me dice, seguro que dice incorrecto, dice que tenemos que señalar la correcta o la incorrecta, no me acuerdo ahora. Y precisamente porque no se lee bien lo grande. Vuelta voy a lo que vos me preguntaste de las inserciones. Cuando ustedes escuchan que alguien les dice primero lo grande, es esto. Primero tengo que saber lo grande, por ejemplo en este caso, la inserción, qué huesos une, y después pasar a saber si comparte la cabeza corta o la cabeza larga el tendón con el coracobraquial, o en qué parte de la escápula, que es el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta en la cabeza larga del bíceps. ¿Lo tengo que saber? Sí. ¿Es detalle? No, lo tengo que saber. Tanto o igual, de la misma forma que tengo que saber el redondo menor, de la misma forma que tengo que saber el pronador redondo, que también tiene dos cabezas, de la misma forma que tengo que saber el pronador cuadrado o el extensor largo del pulgar, etc. Lo tengo que saber, sí, pero primero tengo que saber qué huesos une. No es lo mismo, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Una cosa que yo expliqué esto a mis alumnos el día, creo que fue el jueves. Una de las diferencias que tiene porque vos estás, Milena, en cátedra 2, así que acabaste de ver mano, por eso está este ejemplo. Una de las diferencias que tienen que encontrar entre el abductor del pulgar y el oponente del pulgar es el punto de inserción. ¿Cómo me doy cuenta yo si lo que estoy viendo es el oponente o el abductor largo? Perdón, el oponente o el abductor del pulgar. Precisamente por el punto de inserción. El oponente va a la diáfisis del metacarpiano y el otro no. Tienen que saberse exactamente los puntos de inserción de los músculos que van al carpo, y la realidad es que no, pero tienen que tener la suficientemente inteligencia como para darse cuenta cómo distinguir uno y no confundirse con otro. No sé si me estoy explicando o no, Milena. Sí, sí, se entiende. ¿Tienen que saberlo? Sí, yo les diría que es una de las cosas que tienen que saber de los músculos, las inserciones. ¿Es lo primero que tienen que saber? No. Primero tienen que saber dónde se encuentra, qué huesos une, por tanto qué funciones tiene, qué inervación, quién lo inerva, si ese músculo tiene una inervación compartida o solamente de un solo nervio. Y en un sexto o quinto plano, exactamente cuál sería la inserción. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de lo que acabamos de charlar? Se pregunta inserciones en cátedra 2 y en cátedra 3, ¿eh? Antonio, ¿querés preguntar algo? Yo, Leo, tengo una pregunta. Sí, decime. Sí. Con respecto al tema del antebrazo, estaba viendo y es como vos decís, más importante a veces la relación, bueno, por ejemplo, en el tema de los nervios, es más importante relacionarlo que estudiarlo como de forma muy estructurada. Bien. El antebrazo en sí, silenciate, Antonio, si no queda un sonido, ahí va. Entonces, el antebrazo, como yo les dije, bueno, algunos no son alumnos míos, así que lo vuelvo a decir.
La clave es entender el nombre. Si el nombre se llama flexor radial del carpo, ya el nombre me está diciendo todo. Es flexor, o sea, es del compartimento anterior. Radial, o sea, va a estar asociado al sector del radio. Y del carpo, o sea, que va a ir en dirección al carpo. Si va a pasar por el túnel del carpo en esa dirección. Bien. Confundir ese músculo va a depender de dos cosas. De que no sepa el nombre, y el nombre es lo mínimo que yo tengo que saber de los músculos, o que no sepa dónde está. Y el nombre, si ya me sé el nombre, ya más o menos estoy orientado, ¿sí? Obviamente el pronador redondo no me dice dónde está, pero el flexor radial del carpo sí, el flexor cubital del carpo sí, el extensor cubital del carpo sí, todos los nombres, extensor largo del cuerpo, todos los nombres tienen algo asociado a dónde están. Lo que yo sí les sugiero saber muy bien, y que es el trabajo que hicimos creo que lo hicimos el jueves o el miércoles, es entender la relación que tienen los nervios y los vasos con los diferentes planos del antebrazo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la persona que le complica los músculos de antebrazo es porque no le puso primero los nombres, y por tanto, si intentó aprenderse los nombres de los músculos de antebrazo así de memoria, es porque viene estudiando así anatomía hace rato. Entonces el error no es en este punto, sino que lo viene arrastrando hace un montón. Nada en anatomía se puede, bueno, nada en la vida se puede solamente estudiar de memoria. Tienen que entablar algún tipo de relación. Y justo en antebrazo, todos los músculos les dice el nombre, dónde o en qué sector o o su función o algo les da una relación como para encontrarlo, identificarlo y no confundirse con otro. Pero ponele que yo lo que sé es el nombre, lo tengo bien ubicado, y lo que me complica son las relaciones, que acá sí te lo acepto, porque vos le pusiste el nombre, entendiste que dice, no sé, flexor cubital del carpo, o sea que del lado del radio no tiene nada que hacer el flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo en el antebrazo posterior no tiene nada que hacer, porque es flexor. O sea, los flexores están anteriores. Bien, del antebrazo estamos hablando. Entonces, el flexor cubital del carpo está ubicado en mi cabeza. La segunda pregunta que yo me tendría que hacer es, lo tengo ubicado, pero el tema es que antebrazo tiene muchas cosas, pero no tiene muchos planos, solamente son 4. Entonces, por eso uno hace hincapié en los planos de antebrazo. Si yo les digo a ustedes, braquio radial es el más superficial del compartimiento lateral. Flexor cubital del carpo es el más superficial en la región más medial del antebrazo y anterior. Extensor cubital del carpo es el más superficial. Entonces yo lo que tendría que hacer es orientarme en los planos. Ese músculo es superficial, es profundo, y si es profundo, ¿cuán profundo es? Y ahí uno empieza a darse cuenta que el flexor largo del pulgar es profundo, porque yo ya me aprendí los superficiales, entonces este es profundo. Y el salto creativo, o que ustedes tendrían que entender intuitivamente, ver muchas imágenes y tratar de procesarlo, ojalá junto a su docente, es la relación que tienen los vasos, las arterias, la arteria radial. Si yo les pregunto a ustedes, ¿entre qué planos la arteria radial discurre para llegar al canal del pulso o surco del pulso, depende de donde lo lean? Ustedes pensarían, uy, ¿entre qué plano está la arteria radial? Bueno, para el que estudió dirá, la arteria radial está profundo al braquio radial, pero el braquio radial es del compartimento lateral, pero la arteria radial es anterior, entonces ¿entre qué planos está? Y si ustedes ven la arteria radial se dan cuenta de que no pasa por debajo de ningún músculo del antebrazo anterior, solamente del braquio radial. Entonces no se encuentra entre ningún plano del compartimento anterior de antebrazo, diferente a la arteria cubital, que en el tercio proximal va a pasar por debajo del pronador redondo. Acá estoy hablando de cosas muy específicas, ¿sí? Pero es al nivel que me lo está preguntando Antonio. Por ejemplo, la arteria cubital pasa por debajo del pronador redondo y después va a pasar superficial o profundo al flexor superficial de los dedos. Entonces ahí estoy mezclando dos planos. El plano pronador redondo, que era el primer plano del antebrazo, y el segundo plano, que sería el flexor superficial de los dedos. Y ahí me empiezo a dar cuenta que dependiendo de qué tercio del antebrazo estoy tomando en cuenta, las arterias y los nervios toman una relación diferente con los diferentes músculos y por tanto los planos a los cuales pertenecen esos músculos. Esto que acabo de decir es difícil. Voy a pedirle a mi vecino que baje un poco la voz porque está muy alto. Ahora vuelvo, 2 segundos.
Ahí volví. No, que está bien, igual es domingo a la tarde y yo le estoy pidiendo que no levante mucho el equipo de sonido. Le bajó igual. Bueno, no sé si te respondí, Antonio. Creo que me fui muy por las ramas. Si no, repetime la pregunta y la respondo de nuevo. No, sí, perfecto. Sí, gracias. Así que eso. Bueno, ¿otra consulta o pasamos a la otra pregunta del ¿cómo se llama? Del Instagram. Si alguien tiene una pregunta, la puede levantar ahora la mano. ¿No? Bien. La otra pregunta del Instagram era no, de Bauti, la de Milena. No, Milena ya lo hablamos recién. Daniela, ¿Daniela estás? Si estás, Daniela, porfa, levantá la manito. ¿No? Bueno. Daniela me preguntó, no sé si lo voy a poder responder porque siempre preguntan las cortitas acá. Dice, ¿recomendás tener temas específicos armados para el oral? Bueno, lo respondí. Daniela Garcerón, no sé si estás acá. Si no estás, medio que al pedo que la responda porque si no lo vas a escuchar. Pero más o menos lo respondimos al principio, ¿sí? Por si alguno la tenía. ¿Recomendás tener un tema específico armado para el oral? Sí. Con uno están bien. Karen Malucín. ¿Estás acá, Karen? Pregunta, ¿conviene dedicar? Ahí está. Leo lo que me preguntaste, Karen, y si querés completarla, apretás el botoncito y preguntás. ¿Conviene dedicar un día entero para una materia o es mejor dividir el día? Buena pregunta, Karen. Igual se entendió perfecto la pregunta. Si querés ahora repreguntar, me repreguntás. Te respondo y ahí lo charlamos. ¿Conviene dedicarle un día entero a una materia? Esto depende mucho de sus tiempos y de su sistema de estudio. Yo vengo hablando con ustedes hace muchísimo, que no es eso de que... ¿Vieron el...? Me van a matar algunos, pero está la típica aplicación de los arbolitos. No existe algo más poco productivo que a las aplicaciones que asocien el tiempo de estudio con la calidad de estudio. No tiene nada que ver. Ustedes pueden pasar un día entero estudiando y en 3 semanas yo les pregunto algo y ni siquiera se acuerdan ese día si era lunes o martes o qué estudiaron. No tienen ni idea. Solamente saben que estudiaron, no sé, anato. Punto. Pero no se acuerdan. No es igual tiempo a mejor estudio. O poco tiempo a un mal estudio. Bien, esa es la primera gran conclusión que lo hicimos hace un montón. Pero la pregunta de Karen va por otro lado. Dice, ¿conviene dedicar un día entero para una materia? Supongamos que yo tengo 3 horas de estudio para el día lunes. Yo a mis alumnos trato de que no estudien los fines de semana. Pero ponele que es lunes hoy. Y yo me levanto y digo, bueno, hoy es lunes. Tengo 3 horas hoy porque veo mi cronograma, tengo que trabajar a la mañana, en la tarde tengo que llevar a mis hijos o al perro, no sé qué sé yo. Y tengo 3 horas. En el día tengo 3 horas para estudiar. Y tengo histo y tengo anatomía. Mi cronograma en la semana. Bien. ¿Qué es mejor? Yo decir 3 horas para anato, 3 horas para histo, o 1 hora y media para anato y mañana 1 hora y media cada uno, o 2 horas para anato y 1 hora y media, 1 hora para histo. O mejor, hago hoy anato y mañana, que también tendré 3 horas, hago histo. La realidad es que esto depende mucho de su sistema de estudio. Yo sugiero siempre que traten de tener un sistema de estudio que se adapte a lo que ustedes están haciendo como rol. Va de nuevo. Justo esto fue lo que charlamos la semana pasada. Nosotros como personas tenemos roles. ¿Sí? Eso de que la facultad es tu vida, obvio que la facultad es mi vida. Y el que diga que no, está haciendo mal las cosas porque la realidad es eso. O sea, ustedes eligieron estudiar medicina y su energía, su tiempo, su calidad de sueño, sus emociones están muy, muy encadenadas a lo que hagan o a lo que resuelvan con esta parte de su vida. ¿Es toda su vida? No, porque también son papás, son hijos, son no sé, son hermanos, son novios, o sea, hay muchos roles. Pero si nos focalizamos solamente al rol de estudio, ese rol de estudio tiene que ser completo. Y ojalá que cada día ustedes puedan evaluar ese rol. Por eso considero que lo mejor, Karen, sería que ustedes evalúen ese rol cada día. No se separen
yo tengo rol de estudiante de histología, rol de estudiante de anatomía y rol de estudiante, porque no nos sirve pensarnos así, porque yo quiero pasar a segundo y ojalá que de la mejor forma posible. No es que yo quiero aprobar anatomía y ese es mi rol, no, tu rol es pasar a segundo. Entonces, siempre yo a mis alumnos les sugiero que vayan viendo según el examen que tenga y según la cantidad de contenido que lleve determinado tema. Pero lío, yo no llego en 3 horas hoy a estudiar anato y tampoco llego a estudiar a histo. Bueno, entonces vos ese día te levantás, decís, ¿cuál me va a llevar más, cuál tiene más contenido? ¿Histo o anato? Normalmente de anato. Bueno, 2 horas para anato, 1 hora para histo. Pero no llego. Bueno, en ese punto vas a tener que tener un docente para que te oriente a saber qué tema darle prioridad. Y ese tema lo sabes. Y si vas a tener que al día siguiente dormir menos o levantarte más temprano porque no te dan 3 horas, no hay forma que te den 3 horas, tendrás que ser 4 horas. O tendrán que ser 5 horas. Pero siempre pensando en el sistema, no en el tiempo. O sea, yo sé que parece contradictorio. Yo tengo que pensar en función de lo que tengo que hacer, del objetivo de ese día, no del objetivo del tiempo que tengo que hacer esa actividad. Nadie va a ser Messi por jugar las horas que juega Messi fútbol en el Barcelona. O sea, ustedes no se hacen expertos en algo por más tiempo. Es la calidad la calidad del tiempo, quién los entrena, que este sería el docente quien los acompaña, de dónde leen, cómo estudian, qué técnicas estudian, es mucho más complejo el tema. O sea, el sistema de estudio tiene que estar articulado para que ustedes desarrollen un rol. ¿Qué rol? Rol de estudiante. Ahora, a ustedes, si están solamente cursando anatomía, en ese sistema de estudio tienen que articular solamente esa materia. Pero como ustedes normalmente cursan 2 a 3 materias, tienen que interrelacionarse las 3, porque no nos sirve de nada ser el mejor anatomista y después en histo y embrio llegar y pasar mal rato. Porque ustedes cuando cierren su ciclo de día, ese día, a la noche ustedes van a evaluar y van a decir, este día, estas 3 horas que tuve que hacer, ¿fui bueno en mi rol o no? Si fue que sí, lograron sus objetivos, que lograr sus objetivos es diferente a haberlo estudiado todo, lograron sus objetivos bien, y en el resto del día, ¿lograron los otros objetivos que tenían? Bueno, bien. Fueron a trabajar, hicieron lo que tenían que hacer, perfecto. Día completo, listo. Y ahí se sienten bien y al día siguiente avanzan y así sucesivamente. No sé si te respondí, Karen. Si querés repreguntame. Bueno, ¿no querés repreguntar nada? No, sí me quedó claro. Es como que hay que priorizar los temas y sobre todo una calidad de estudio. Sí. Una cosa importante, Karen. Bueno, en realidad cualquier persona que sabe que una materia dura 3 meses, como en este caso 2 meses y medio, o lo que ustedes estén llevando anato, mínimamente tienen que empezar a preparar el examen. Una cosa es que ustedes estén cursando y preparando su semana de trabajo práctico. Pero cuando ustedes empiezan a preparar un examen, tienen que empezar como mínimo un mes o 3 semanas antes. ¿Sí? Como mínimo 3 semanas. Cualquier examen. No pasa, y esto quiero ser muy claro. Por ejemplo, Karen me dice, no, porque yo tengo que rendir un final de anatomía el 15 de junio. Bien. ¿Cuándo empiezo, Lío, a estudiar anatomía? Y empezá ahora. Estudia hoy, mañana, hace tus repasos, lo que sea. Vos, si tenés tiempo, empezá ahora. Ahora, ¿cuándo vas a tener que empezar a preparar el examen como corresponde? No más de 3 semanas a 4 semanas antes. Con 20 a 25 días de estudio previos al examen es suficiente como para rendir un examen final de anatomía. Vuelvo a repetir. Si yo me pongo a estudiar un año completo un examen, se me va a olvidar lo que estudié en enero. Ponerle que rindo en diciembre. Esto a mí me cuesta mucho trabajarlo con mis alumnos que preparo para rendir finales, pero con el tiempo se dan cuenta y lo entienden. Armar un cronograma no es decir de tal a tal día, y es, bueno, esto sí va a ser importante. Gracias, Karen, por esta pregunta, porque esto sí es importantísimo. Ustedes en una semana van a empezar a ver los cronogramas en todo Instagram, no sé,
No sé cómo les dicen ahora. Acá les dejo mi cronograma de estudio de no sé qué, no sé cuánto. Los 2 primeros días, mano. Los 2 segundos días, antebrazo. O no sé, la primera semana, miembro superior. La segunda semana, miembro inferior. La tercera semana, raquis, dorso y cráneo. Eso no sirve, muchachos. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero el lío siempre no sirve nada con vos. Pero la realidad es esa, pero ustedes saben que no sirve. Ustedes hicieron eso, de segmentar una materia, sabiendo que las preguntas de miembro superior, por ejemplo, si yo empiezo esta semana y digo, esta semana voy a repasar todo miembro superior, eso no sirve, no les va a servir. Con mis alumnos lo que yo hago es, todos los días vemos al picadito de todo. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Sí, claro, o sea, vos te ordenás y decís, el día lunes estudio miembro superior, miembro inferior y raquis. El día martes estudio miembro inferior, cráneo y si sos cátedra 1, cuello. Y el día miércoles estudio todos los temas. ¿Por qué? Porque a mí no me van a preguntar el 80% de miembro superior y el 20% de miembro inferior. Me van a preguntar más o menos distribuido, o sea, entre todas esas preguntas. Y el cronograma tiene que ser un cronograma de trabajo, de repaso, de lo que yo estudié previamente. Vuelvo, o sea, pensando en que estoy preparando un examen. Cuando yo preparo un examen, no voy a ponerme a estudiar la materia de cero. Sería un error. Y si yo segmento en miembro superior, miembro inferior, raquis y dorso, cuando yo ya llego a raquis y dorso, que estoy más cerca del examen, lo de miembro superior ya se me olvidó nuevamente. Es así, es natural, nosotros somos así. Si no hacemos repasos constantes, se nos va de la cabeza. Esto lo vamos a charlar más adelante cuando estemos cercanos al examen, pero no sé si vieron, yo publiqué que el 17 de mayo empiezo el intensivo con mis alumnos y el cronograma no está hecho miembro superior 2 días, miembro inferior otros 3 días, porque no es así como va a ser el examen. Todos los días vemos todo, en 3 días ya vimos todos estos temas, pero no todo el temario, obviamente vemos temas de importancia, digamos. Pero en fin, Karen me hizo pensar o recordar eso que suele pasar. Me fui muy por las ramas, creo. Bueno, si ya te respondí, Karen, pasemos a la otra pregunta. Esto de los temarios para preparar un examen lo vamos a charlar más adelante, pero es crucial. La semana que viene capaz que lo comentamos. Bueno, a ver, dice Joaquín. Joaquín Torino, ahora sí. No sé si seguís acá, Joaquín. Ahí va. A ver, leo la pregunta, Joaquín, y si querés reformularla me la haces. Dice, ¿cómo puedo poner imagen occlusion? Esta. Joaquín me está preguntando acá, ¿cómo puedo poner el image occlusion, o es así como se escribe en inglés, en Anki Droid? Bien. Cuando ustedes trabajan en el Anki, esto es para los que usen Anki, cuando trabajan sobre Anki en el celular, yo no lo recomiendo para nada, en lo absoluto, porque no pueden editar los complementos, esto para los que vuelvo a repetir, no van a entender los que no usan Anki, esto que estoy diciendo. Pero el Anki tiene complementos, ¿sí? Que ustedes se los descargan y los usan y es como que les agregan, ¿cómo decirlo? Como herramientas le agregan al Anki, ¿sí? Y una de ellas es el Image Occlusion, que es el que yo le subí al video de YouTube donde les explico cómo usarlo y todo eso. Y este Image Occlusion y los complementos en general solamente los puedo agregar al Anki, pero al Anki de la computadora, sea Mac o sea Windows o Linux, lo puedo agregar a la computadora. Y lo que yo veo en el celular no es el programa Anki en su plenitud como lo tengo en la computadora, sino que es una versión web de lo que yo tengo en mi computadora. Dicho de otra forma, si yo hago un cambio de un complemento en mi computadora, ese Anki lo va a subir a internet y en internet voy a volver a bajar ese Anki a mi celular. Pero en mi celular no tiene el complemento. Y en la web solamente se subió lo que yo ya hice en mi computadora. Conclusión, los complementos que yo tenga en mi Anki, como el Image Occlusion o el Dictionary o lo que sea ustedes que hayan puesto en el Anki, todos los complementos solamente son editables y los pueden trabajar en la computadora. La computadora tiene su programa Anki, lo va a subir esos archivos
a la web, y en la web yo puedo trabajar en la web con el Anki, sí, podés revisar las tarjetas, podés estudiar, pero no vas a poder tampoco hacer un complemento directamente en la página web de Anki. Y en tu celular es un espejo de lo que está en la web. Por eso se sincroniza, por eso lo que ustedes estudien en el celular lo pueden llegar a ver el avance en la computadora, porque hay una sincronización, pero el archivo base está en su computadora, ¿sí? Creo que te respondí, Joaquín, no sé si tenés otra consulta. Sí, es lo que más o menos pensaba, porque yo busqué por internet, en YouTube, y lo que es Anki Droid no me parecía que se podría poner. Una consulta, si yo por ejemplo lo descargo en la computadora, hago Imagine Occlusion, pero después lo sincronizo para que esté en mi teléfono. Yo cuando entro por mi teléfono, ¿me va a aparecer esa misma herramienta o directamente no me aparece? No, te aparece todo. O sea, vos, todo lo que hagas, todo, cuando vos te pones a estudiar las tarjetas, como vos lo ves, cuando ya las tenés creadas las tarjetas, y vos te pones a estudiar en tu computadora, tal cual lo vas a ver en tu celular o en la web. Lo que no podés hacer ni en la web ni en el celular es hacer esas tarjetas. ¿Se entendió? De hecho, no sé si me pasa a mí, yo tengo un celular que tiene un pen, digamos, así, un lapicito para escribir. Entonces yo escribo las tarjetas, a veces mientras estoy estudiando, las Anki en el celular, y es Android. Y eso no se guarda, ¿entendés? No queda guardado. Pero la respuesta que yo doy de si la fue fácil o la tengo que repetir, eso sí se guarda en la web. Pero no hay... Es como que la herramienta está hecha para la computadora. No tenés límite igual que en el Notion, no tenés límite de cantidad de almacenamiento. Vos podés subir 1000 cosas, eso es lo genial, ¿no? Pero no... En el momento en que vos querés editarlo desde la web o desde el celular, no podés. Ya entendí, como que sí o sí hay que descargar el programa con su software en la computadora para que aparezcan todas las herramientas. Claro. Pero van a aparecer como cuando... Si ya terminaste la tarjeta de crearla en la computadora, tal cual sea el complemento que hayas puesto en tu computadora, el que sea, de audio, de image occlusion, el close lock, el complemento que vos hayas usado para crear esa tarjeta, esa flashcard, la creaste, eso se sube a la web y tal cual como la creaste la vas a poder estudiar y trabajar. No la vas a poder cambiar, pero la vas a ver tal cual como la creaste. Ya, profe, ahora ya entendí cómo era la historia. Así que nada, recomiendo Anki, es una genialidad de la vida. Buenísimo. Bueno, otra pregunta hay por acá. Dice Ángel. Ángel, ¿estás acá? No sé si está Ángel, no lo vi yo, Siempre se hace notar Ángel, ¿dónde está? Acá está Ángel, bien. A ver, leo la pregunta Ángel y si no entiendo algo me completás. Dice Ángel. Bueno, sigo estando mal con los estudios, 3-5 estudios, recomendación de seguir, fijar, a ver, para que la leo bien. Bien. Ok. Ángel dice que estudia de 3 a 5 horas de 5 horas de estudio. Y me pide recomendaciones para fijar. Bien. Bien. Sigo al pie del cronograma. Perfecto. Ok, vamos por partes. Primera cosa. Yo siempre les digo a mis alumnos, y lo dije también al principio de año, en introductorio y todo eso, que tienen que tener un sistema de estudio. Y cuando yo digo un sistema de estudio, uno normalmente usa muchas herramientas y técnicas, pero una cosa son las herramientas y técnicas que yo use en mi sistema de estudio y otra cosa son las tareas que yo tengo que hacer dentro de mi sistema de estudio. Por ejemplo, ¿no? Si yo le digo a Ángel, bueno, ponele que Ángel, no sé, pero ponele que esté estudiando, creo que rindió salud mental, pero ponele que esté estudiando salud mental, histología, histo y embrio y anatomía, las tres, las tres materias de primer año. Entonces, en su cronograma del día de mañana, lunes, él sabe que tiene que estudiar, en este caso me dice que estudia 5 horas, o de 3 a 5 horas, ponele que estudia 5 horas. Lunes estudio 5 horas, de esas 5 horas yo tengo que dividir alguna parte para histo y embrio, alguna parte para anato y alguna parte para salud mental. Ponele que hace 20 minutos o media hora para salud mental, ponele, ¿no? O 15 o 20 o media hora cada 2 días, no sé. Pero ponele media hora a salud mental, 1 hora y media a histo y embrio y 3 horas a anato.
Ponele que hagamos esta división. Bueno, entonces yo ya tengo dividido lo que tengo que hacer. Esas serían mis tareas. En realidad no son las tareas en sí, pero ese sería como el cronograma que yo tengo que hacer hoy. Ojalá que el tiempo sea, o sea, que el periodo de estudio no sea 1 hora a la mañana, 2 horas al mediodía, 2 horas a la noche, sino que ojalá que estén lo más cercanos posibles. O si yo tengo 1 hora a la mañana, 2 horas al mediodía y 2 horas a la noche y llego a mis 5 horas, eso que sea permanente, o sea, que se sea siempre y que la primera hora haga una cosa, por ejemplo, asociada a salud mental y histo y embrio, las 2 horas que siguen a histo y embrio y las últimas 3 horas a la noche a anato. O sea, que sea la división asociada a temas, porque yo cuando empiezo a estudiar necesito un tiempo para concentrarme. Si yo hago... Bueno, eso creo que se explica solo. Bien. Ahora bien, yo con 3 a 5 horas por día, bien estudiadas, nos debería cundir, o sea, deberíamos estar bien. ¿Cómo es lo que yo digo? ¿Por qué digo, aclaro esto de que no es lo mismo una tarea a una herramienta? Porque yo en anatomía, en este periodo que le asocié a 3 horas a anatomía, yo tengo que distinguir al menos tres, en realidad no tres, sino al menos dos aspectos dentro de la anatomía, que serían tareas, ¿sí? Vamos de nuevo. Yo tengo 5 horas, histo y embrio 2 horas, o 1 hora y 40, o 1 hora y media hora salud mental y anato. Nos vamos a meter a anato porque es lo que creo que es lo que importa en este momento. Esas 3 horas de anatomía. Yo adentro de esas 3 horas tengo que entender que tengo que al menos tener 2 tareas dentro de anatomía. Una es estudiar temas nuevos y la segunda, que esto es lo más importante y que lo que los estudiantes en general nunca lo toman en cuenta, que es repasar. Va de nuevo. En estas 3 horas de anatomía yo tengo al menos el 40%, 35% del tiempo de esas 3 horas asociado a nuevos temas y el otro 35-40% asociado a repaso. Entonces me dicen, bueno, pero Lío, ¿de qué repaso? Si estoy estudiando recién, estoy atrasado, ¿vos querés que repase? Sí, esto lo hablamos en el primer momento y es importante que ustedes entiendan que anatomía no la van a saber nunca toda. No van a saber toda anatomía. Lo que tienen que entender es que hay gente que tiene 24 horas para estudiar, que le cocinan, que no van a comprar ni el pan, que no tienen ni siquiera que tenderse la cama, y pueden meterle 24 horas y esas 24 horas anatomía pueden decir 40% de esas 24 horas a temas nuevos y otro 35% de esas 24 horas a temas a repaso. Esa es una cosa, esa es una realidad de algunos que no hacen nada más que estudiar medicina, que es un montón. Pero hay otros que no, que tienen familia, que tienen un montón de exigencias, que trabajan, etcétera, que es el caso de Ángel. Entonces tiene solamente 3 horas. Entonces dice, en esas 3 horas, o la otra persona, vamos a ponerle, no sé, ponerle que Josefina justo está arriba de Ángel, así que ponerle Josefina tiene, no 24 horas, pues no existe, ponerle que estudia Josefina 10 horas. Y Ángel solo tiene 3 horas. ¿Significa que Josefina está invariablemente destinada a que le vaya mejor que Ángel? No. ¿Por qué? Porque Ángel puede tener un mejor sistema de estudio que Josefina. Esto lo estoy tomando no para comparar a Josefina con Ángel ni ustedes con el resto, sino que para que entiendan que no tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con el sistema de estudio que ustedes tengan. Ponerle que Josefina, y yo les aseguro, pues estoy tomando a Josefina, pobre, la estoy matando, pero ponerle que Josefina está atrasada con un tema, y siempre van a estar atrasados, pero Josefina cree que poniendo 10 horas de estudio va en algún momento de la vida a llegar con todos los temas sabidos. Eso es irreal. Pero pensar solamente que van a llegar con todos los temas implica que a veces no se elijan ni siquiera o no se llegue ni siquiera con los temas troncales de cada trabajo práctico. Lo digo de otra forma. Ángel es cátedra 2. ¿Vos, Josefina, de qué cátedra sos? ¿José? ¿Se fue? 3. Bueno, cátedra 3. Ponele No, José. acá estoy. Sí. Josefina es cátedra 3 y Ángel es cátedra 2. Bien. Primera cosa. La semana que viene ustedes empiezan con miembro inferior. Entonces, Josefina empieza el lunes y dice, bueno, yo tengo 10 horas. ¿Cuántas horas estudia Josefina? Así lo vamos a llevar bien al llano. ¿Cuántas horas estudias vos? Unas 6. Bueno, ponen una 6. Bien, el doble, está perfecto, el doble. Josefina estudia 6 horas
y Ángel estudia 3 horas solamente anatomía. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer un buen sistema de estudio? Un buen sistema de estudio hace que ustedes sepan qué tienen que estudiar. ¿Ustedes saben que tienen que estudiar? Sí, obvio, lío. Si me toca región glútea ahora, tengo que estudiar la región glútea. Pero eso no es saber qué tengo que estudiar. Saber qué tengo que estudiar es saber, digamos, los subtemas de los temas. Por ejemplo, un subtema de los temas es los músculos pelvitrocantéricos o los músculos glúteos. O otro subtema sería características o hueso coxal. Otro subtema sería, o sea, no es región glútea, es entender que no existe el tema región glútea. El título o el tema gigante, el trabajo práctico es región glútea. Pero yo el lunes no me puedo poner a estudiar región glútea. Yo tengo que tener en claro qué subtema voy a estudiar el lunes. A ver, Ángel, ¿se animan a responderme Josefina y Ángel? Sí, estoy. Bien, por ejemplo, Sí, a ver. ustedes empiezan el lunes. Y cátedra 2 y cátedra 3 ven lo mismo, así que no pasa nada. Yo les voy a hacer preguntas de sistema de estudio. No, Ángel, estás con tu hijo. No, si no, silenciate nomás, tranquilo. No, pero que va a sonar al fondo. Bueno, dale. Ustedes el lunes tendrían que tener en su cabeza qué cosa... silenciate, Ángel, igual que Josefina, cuando me quieran responder, ahí lo despausan. Bien, ahí está perfecto. Ustedes empiezan el lunes. Y una persona tiene 6 horas y otra persona tiene 3 horas. Primero, no es que tienen que estudiar región glútea. Ustedes tienen que estudiar algo específico. Yo a mis alumnos, todas las mañanas les pauteo bien el tema, el subtema, no, porque no es ni siquiera un tema, es subtema, no es ni siquiera un trabajo práctico. El tema sería músculos, por ejemplo. Y el subtema, por ejemplo, no, sí, ya el músculo sería un subtema, justo en región glútea es un tema cortito. Pero ustedes tendrían que saber, el día lunes, ¿con qué empezarían? ¿Con qué empezarías vos, Josefina, el día lunes a estudiar? Pensando que nos toca región glútea, ¿no? Sí, yo con músculos, porque ayer Está bien, está bien, empezás con músculos, ¿sí? Entonces, vos decís, bueno, hoy estudio músculos. Con 6 horas, vos tendrías que, sabés que lo que vas a desarrollar el día de hoy va a ser músculos. Entonces, ¿qué harías vos, Josefina? Agarrarías y dirías, bueno, primero empiezo con los músculos de pelvitrocantérico, de superficie, ponele que Josefina elige decir de superficial a profundo. Empieza con los más superficiales, va con el glúteo mayor, glúteo medio, bla, bla, bla. Todos los músculos. Día lunes, todos los músculos. Perfecto. Y Ángel tiene el mismo objetivo. Entonces ahí claramente, o Ángel está haciendo las cosas mal, o Josefina está haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque obviamente, por más que Ángel sea una luz, no va a llegar a ver la misma cantidad de músculos que Josefina. O a Josefina le sobrará tiempo, o a Ángel le faltará tiempo. Pero no es normal que una persona haga el mismo trabajo en 3 horas y otra persona en 6 horas. Hasta acá estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema acá? Que yo les estoy diciendo que no tienen el 100% de ese tiempo para emplear a un subtema como por ejemplo músculos de la región glútea. Lo vuelvo a decir. Los dos eligen estudiar músculo de la región glútea. Y yo les estoy diciendo que no pueden estudiar temas nuevos más del 40%. Entonces, esas 6 horas de Josefina no importa el 40, 60 exactamente cuánto porcentaje es. Pero ¿cuánto sería más o menos, Josefina, de 6 horas el 40%? Más o menos, no importa, sí. Unas 3 horas y media. Ponele que sean 3 horas, ¿sí? Ponele que Josefina dice, bueno, voy a estudiar el tema nuevo 3 horas y las otras 2 horas y media, porque entre que me levanto, voy al baño, me hago el mate, las otras 2 horas y media de esas 6 horas voy a repasar. ¿Qué cosa me dijiste que estudiaste antes, Josefina, ayer o hoy? No sé qué me dijiste. ¿Huesos estudiaste? Hoy estudio articulaciones. Bien. ¿Y huesos estudiaste? Antes de articulaciones estudiaste huesos. Sí. Bien, entonces Josefina, ayer o antes de ayer estudió huesos, que sería fémur y coxal, y estudió articulación coxofemoral, por ahí leyó o clasificó rápidamente la sacroiliaca y el pubis. Bien, eso es lo que estudió otros días. Pero hoy está estudiando músculos, y no tiene 6 horas para estudiar músculos, tiene 3. ¿Qué es lo que tiene que hacer con las otras 2 horas y media? Repasar
lo que estudió el otro día. ¿Por qué? Porque si no se le va a olvidar. Y vos me decís, bueno, pero Lío, si es así, entonces nunca avanzo. No, es que por eso es una mentira. Primera mentira es que pensar que ustedes tienen el tiempo de estudio de un día para temas nuevos. Esa es la primera mentira. Por eso mis alumnos, yo siempre les hago hincapié en que a ellos no se... Por ahí sí les pasa igual, ¿no? Pero a ellos no se les tendría que olvidar todo lo que estudiaron hace un mes. Al resto del estudiantado normal, vos le preguntás algo de hombro y no sabe, no se acuerda y te lo dice. No me acuerdo, no me vayan a preguntar por favor plexobraquial porque no me acuerdo nada. Bueno, a mis alumnos les vengo diciendo todos los días, de hecho no diciendo, les paso un cronograma todos los días para que repasen los temas que venimos viendo desde el día 1. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Ángel me dice, yo tengo 3 horas para estudiar región glútea. El subtema específicamente músculos. Y lo que yo tendría que hacer es, de esas 3 horas, voy a estudiar temas nuevos. Ponele que dice Ángel, bueno, le meto 2 horas a temas nuevos. Ángel tiene que estudiar músculos de la región glútea y después le queda 1 hora para repasar. Esa es la realidad. De Ángel y de Josefina. Esa sería lo ideal, lo que yo les sugiero que hagan. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando llegue el parcial, ustedes van a tener que simplemente repasar, porque ya vienen, ver el repaso que vienen haciendo. Entonces, Ángel, la otra pregunta que me hizo, y que es importante, es ¿cómo fijo? O técnicas para fijar, algo así me preguntó. Entonces, si Ángel se da cuenta que en 2 horas no va a poder ver o los videos, o leer todos los audios, ver todos los audios, o leer todo el texto, o de donde él considere adquirir esa nueva información de esos músculos, ponele, va a tener que decir, bueno, de todos estos músculos no llego, o llegué hasta tal parte. El restito de músculos que no llegó, lo tendrá que ver cuando repase el tema de músculos. Por eso es importante que ustedes siempre estudien para el repaso. Yo sé que hay gente que le estoy diciendo cosas que no entienden, pero yo, si me vienen siguiendo desde el día 1, con estos chatbots y todo esto, más o menos me pueden seguir la idea. ¿Por qué es importante el repaso? Porque si ustedes no repasan, se lo olvidan. La memoria no es que ustedes no sepan, no tengan memoria. Todos olvidamos todos. Si ustedes van a ver una película la semana pasada, o una serie, y yo les tomo un examen de la serie, les aseguro que lo desaprueban. ¿Por qué? Porque pasó una semana y no la repasaron. Vamos de nuevo. Ángel, en esas 3 horas, elige los músculos porque dice, bueno, no llego, empiezo voy a elegir, dentro de este tema, voy a elegir los músculos glúteos o los pelvitrocantéricos. El mismo libro o el mismo video o la videoclase o lo que él use para interiorizar esos nuevos temas, él ya más o menos van a ver ahí subtítulos o títulos, entonces él elige. Lo hace, ponele que no llega con todos los músculos, dice, bueno, me faltó tensor de la fascia lata. ¿Cuándo lo veo? Cuando repase este tema. Entonces él ahí en su cuadernito escribe, día lunes, músculos de la región glútea. Me faltó ver tensor de la fascia lata. ¿Cuándo va a ver el tensor de la fascia lata? ¿Cuándo lo va a ver? Cuando le toque repasar lo que estudió este día lunes. Yo a mis alumnos todos los días los tenemos enumerados. Por ejemplo, si quieren se los digo. Mañana, desde que empezamos... ¿Dónde está esto? Uy, hice cagada. Perdón. Así lo hablamos como con propiedad. Por ejemplo, ¿no? Mañana, denme un segundito. Mañana es el día... Así me meto en el cronograma. Acá está. Mañana es 10, ¿sí? Mañana es el día 26 de estudio del curso que yo les estoy dando. Entonces, ellos anotan lo que estudiaron. Si les faltó un tema, el día 26 fue el día que le faltó determinado tema. En este caso, ponerle que a Ángel le faltó tensor de la fascia lata. ¿Cuándo él va a repasar el día 26 de estudio, lo que haya estudiado el día 26 de anatomía? En el cronograma lo tiene que repasar el día 27, o sea, el 11 de mayo, y el día 14 de mayo. Para que se den cuenta que es un cronograma posta lo que me estoy fijando. Va de nuevo. El día lunes,
para nosotros, esto lo puede hacer cualquier persona, no es que tienen que tener a alguien que se lo haga, pero yo ya lo tengo esquematizado. El día lunes, que es mañana, día 10 de mayo, tanto Josefina como Ángel deciden estudiar músculos de la región glútea. Perfecto, se entendió perfecto, bien. O sea que ese día, para nosotros, puede ser el primer día, pero yo lo tengo acá esquematizado como si fuese el día 26. ¿Cuándo van a repasar lo que estudiaron el día lunes? Al día siguiente, o sea, el día 27 de estudio, o el día 2 de estudio, si es que empiezan mañana a contabilizar sus días, y el día 14 de mayo. Normalmente uno repasa el tema al día siguiente, a los 7 días y a los 15 días, ¿sí? Y después uno reestructura ese estudio porque ya pasó un mes y medio, entonces ya viste todos los días, todos los temas, o todos los días que repasaste. En fin, esto da para explicarlo otro momento, pero hasta acá estamos con que los dos eligieron estudiar músculos de la región glútea. Ponele que a Ángel le tocó, le faltó tensor de la fascia lata. ¿Cuándo lo estudia? El día siguiente, porque lo tenía que repasar ese tema. ¿Qué repasa Ángel el martes? Músculo de la región glútea. Ahora yo le pregunto a cualquiera que ustedes saben o estudiaron. Cuando ustedes repasan un tema, ¿no les lleva el mismo tiempo que les llevó a aprenderlo por primera vez? O sea que si el día lunes Ángel tenía 3 horas para estudiar anatomía, el día martes ponele que tiene menos horas, tiene 2 horas para estudiar anatomía. Entonces va a decir 1 hora y 1 hora, 1 hora temas nuevos y 1 hora repaso de esas 2 horas que tiene el día martes. Entonces el día martes, esa hora de repaso se la va a dedicar a lo que estudió el día lunes y se va a apurar, va a hacer el repaso lo más rápido posible para llegar a ver ahora sí tensor de la fascia lata. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? En cambio, Josefina dice, bueno, yo llegué con todos los temas el día lunes, hasta me sobró tiempo como para investigar, ver videos en YouTube, pero logré el objetivo el día lunes. No me quedó ningún tema para repaso. Al día siguiente, ella tenía 6 horas, o sea que en 3 horas vio todos los músculos de la región glútea y al día siguiente, el martes, que tiene que repasar el tema, si ella hizo bien su estudio, le tendría que llevar 1/4 del tiempo el repaso sobre ese tema. Lo vuelvo a repetir porque esto es importante. Ustedes siempre, bueno, por lo menos esto es lo que yo le digo a mis alumnos, siempre cuando ustedes estudian temas nuevos tienen que saber que ese tema lo van a tener que repasar al día siguiente, en 7 días y en 15 días. Entonces, el armado, el estudio o el resumen o las notas o lo que ustedes tomen como técnicas de estudio, lo tienen que hacer en función del repaso que van a hacer. Porque ustedes no van a, si por ejemplo, ¿no? Elijo ver un video y ese video dura 2 horas y yo no tomo ninguna nota. Yo agarro, me pongo a ver un video y no tomo ninguna nota, nada. Solamente veo el video. No me duermo, no me distraigo, nada. Solamente veo el video y escucho a una persona. En 2x, o sea, bien rápido. Al día siguiente, o sea, yo lo escucho, esa es mi forma de estudiar, entonces yo digo, bueno, estoy estudiando así, esa es mi técnica y mañana lo repaso. ¿Cómo lo van a repasar mañana? ¿Van a escuchar nuevamente todo el video? No. Lo que tienen que hacer es tomar algunas notas o de alguna forma marcar los puntos más importantes de ese video y repasar sus notas, no el video. Y por ahí, en ese repaso, encuentran algún hueco y dicen, mira, esto lo quiero volver a ver. Entonces vuelven a ver ese determinado momento del video. O sea, siempre pensando que están adquiriendo una información en función del momento que tengan que hacer el repaso. Porque es lo normal, si el nuevo tema está siendo adquirido como corresponde, es normal que el repaso lo hagan en 1/4 de tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, Ángel el otro día me mostró, ayer creo que fue, que él estaba haciendo sus notas, ¿no? Entonces Ángel ahí estaba armando los músculos, yo lo vi ahí que estaba haciendo como un PDF, entonces está perfecto. Eso le lleva, por ejemplo, a hacerlo 1 hora, ¿ok? Mañana, que lo tiene que repasar, verlo solamente, porque no lo tiene que hacer de nuevo, solamente verlo y por ahí sacarle los acentos, pintarlo, porque le gusta que lo vea bien, se vea bien. Le va a llevar 15 minutos, 20 minutos, como mucho. Si le llevó 1 hora al principio, 20 minutos después. Ese es el repaso. Entonces le da el tiempo como para ver el tensor de la fascia lata que le había quedado colgado. No es verdad que con poco tiempo no se estudia bien. Lo importante es tener un buen sistema. Obviamente, si Ángel no tiene más tiempo que 2 horas el día martes, bueno, nuevamente 1 hora para temas nuevos y unos 45 minutos para repasar.
pero si tienen mucho tiempo, como Josefina, que tenía 3 horas para temas nuevos y 2 horas y media para repasar, esas 2 horas y media para repasar le va a sobrar tiempo. Y entonces acá empiezan a repasar lo de otros días. Por eso, en definitiva y con un cronograma bien hecho, por lo menos es lo que yo trato de hacer en las clases que doy, uno termina repasando en un día de 3 a 4 días de estudio. Va de nuevo. Si por ejemplo Josefina estudió 6 horas hoy, lunes estudió 6 horas, mañana debería repasar lo que vio, ponerle que Josefina no estudió el fin de semana como corresponde, no estudia el fin de semana, entonces lo último que estudió fue el jueves y el viernes, y ponerle que eso sea el cronograma, se haya hecho el cronograma y todo perfecto, todo cuadra como para que ella el día lunes estudie 3 horas un tema nuevo y 2 horas y media para que repase por lo menos 4 días de estudio. No sé si fui muy enredado, pero bueno, ese es un sistema que yo lo tengo más o menos aceitado y sé que da buenos resultados. O sea, yo tengo alumnos que ayer, no sé, el sábado les hice un simulacro y hay alumnos que tienen 24 puntos, 20 puntos, 23 puntos. Hay gente que también tiene 3 puntos, 5 puntos y es todo porque el sistema va cambiando. O porque simplemente en una semana de repaso dijeron, no, sabes que esta semana estoy con 0 ganas de estudiar y cuelgan. Y está bien, es válido también. Y bueno, después la tendrán que remontar, pero si uno más o menos tiene armado lo que tiene que hacer y va cumpliendo día a día, todos los días un poquito, llega a buen puerto. No sé si te respondí tu pregunta, Ángel. Sí, Me falta una cosa, no, me falta una cosa, Ángel. quedó claro. Bien, Sí. bien, me faltó una cosita. Ángel me preguntó también acá, para que me quedó una parte, porque dice acá Ángel, y recomendaciones a seguir para fijar. Cuando Ángel me dice fijar, Ángel se refiere a un aspecto que yo hablé antes, que ustedes me dicen, bueno, ¿cómo fijo? Cuando yo digo fijo, es porque dentro de este tiempo de estudio de temas nuevos, o sea, si era Josefina, tenía 6 horas, dentro de esas 6 horas, 3 horas, y Ángel tenía mañana, en día 1, digamos, de músculos, tenía, dijimos que 3 horas, entonces tenía 2 horas y media o 2 horas. En ese tiempo de adquisición de un tema nuevo, ¿cómo fijo el contenido? Y con esto quiero ser claro. Cuando ustedes leen un tema, cuando ustedes escuchan un video, cuando ustedes de forma pasiva no están haciendo nada más que simplemente adquirir información, no están fijando nada. Cuando ustedes están pintando los dibujitos de colores o lo que ustedes quieran que usen, o están resumiendo, ¿vieron cuando ustedes resumen o cuando arman un PDF como me mostró Ángel? Ustedes ahí no están fijando nada, tengan claro eso. ¿Cuándo tienen que fijar? Dentro del tiempo que tengan para estudiar ese tema. Por eso es importante saber qué significa fijar. Por ejemplo, Ángel, repito, me mostró una imagen de un PDF que él estaba haciendo tipo resumen, que me parece perfecto. Es lo mejor para mí, la parte electrónica es una cosa que tienen que saber dominar y él lo está haciendo en un PDF. Me parece perfecto. ¿Él está fijando ese contenido? No. ¿Y cómo se da cuenta uno cuando está fijando o cuando simplemente está haciendo un resumen? Y porque si vos estás haciendo un resumen, lo tapás de alguna forma y decís, a ver, ¿qué me quiero, por ejemplo, ¿no? Vamos con los músculos de nuevo. Mañana empieza Ángel, empieza a estudiar esos temas nuevos que eran músculos. Y empieza a hacer sus notas. Y ocupa las 2 horas y media que tiene, o las 2 horas que tiene, esas 3 horas de nuevos temas, los ocupa en hacer su PDF. ¿Él fijó algo ahí? No. Él hizo un resumen. ¿Está bien hecho el sistema de estudio? No está haciendo lo que corresponde. Si Josefina mañana agarra y empieza con músculos de la región glútea, y de esas 6 horas divide 3 horas y 2 horas y media en repaso, y esas 3 horas de adquisición de nuevos temas, solamente se pone a subrayar, que eso es peor que hacer resumen, pero subrayar no sirve. El subrayado, el que subraya no entendió nada. Pero poner el que subraya, ¿está fijando algo? No fija nada ahí. No fijo absolutamente nada. Haciendo un resumen no fijan tampoco. ¿Cuándo fijan ustedes? Cuando empiezan, después de que entendieron el tema, y dicen, bueno, a ver ya, ahora ¿qué cosa elijo yo fijar? Entonces acá entra Anki, para muchos de los que están estudiando, acá entra Anki. Empiezan a ver las tarjetas que hicieron
en el momento en que estuvieron estudiando el tema, porque una cosa es hacer un resumen o otra cosa es hacer tarjetas en el Anki. Pero ponele que no, ponele que ustedes hacen un resumen. Entonces ustedes quieren decir, ¿cuándo fijo? Bueno, en tu resumen lo cerrás o lo tapás y decís, bueno, ¿cuáles eran los músculos de la región glútea? Cierran los ojos y dicen, bueno, está el glúteo mayor, el glúteo medio, el mediano. ¿Era medio o mediano? Y ahí van, abren los ojos y miran en su resumen mediano, perfecto. O medio, o menor, o piriforme. ¿Era piriforme, pisiforme o piramidal el músculo que salía de la pelvis por el espacio sacrociático mayor? Entonces van y se fijan en el resumen. No van al libro, no van al video que estaban escuchando para adquirir esa información. No van a poner un índice eterno en un video. No, van a sus notas, al resumen que ustedes hicieron. Porque ustedes saben que lo escribieron. Pero para eso tienen que, para fijar el nombre y darse cuenta si era piriforme, pisiforme o piramidal, tiene que haber un momento en el que ustedes cierren los ojos o tapen su resumen y traten de evocar esa información. Cuando ustedes lo fijan, el repaso va a llevarles lo que les acabo de decir. Un cuarto del tiempo de lo que ustedes usaron para entender ese tema de cero. Va de nuevo. Entonces digo, si yo soy Josefina y tengo 3 horas para estudiar músculos el lunes y 2 horas y media para ver temas de para repasar otros temas que estudio otros días, ¿qué hago? Bueno, músculos son 3 horas, en 3 horas yo puedo agarrar tranquilamente, ver el libro, ponerle nombre a todos los músculos, hacer un resumen en 2 horas más o menos, y en la última hora de esas 3 horas de nuevo conocimiento, de mis notas, yo las tapo y trato de acordarme de por lo menos los nombres de los músculos. Ponele que me llevo media hora acordarme. Bueno, paso a acordarme ahora de la inserción de esos músculos. Ponele que me llevo otra media hora y ya está, se me pasó el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fijar implica que dentro de ese tiempo tienen que darse el momento para que ustedes evoquen la información que resumieron. Si ustedes resumen, cuando hagan el repaso de ese tema, o sea, si ustedes el día martes repasan los músculos que estudiaron el día lunes, van a repasar de la forma que les salga, o sea, ver sus notas, repasar lo que escribieron y después pasar a otro tema. Pero lo mejor sería es tratar de decir o pensar o nuevamente tratar de fijar por segundo día consecutivo de una segunda vez eso que quisieron fijar el día 1 o el día lunes. Ponele que no llegan a fijar nada el día lunes los músculos. Bueno, lo tratan de fijar en el repaso. Pero les va a llevar más tiempo. Ahora, les va a llevar más tiempo, no les va a llevar un cuarto del tiempo que les llevó a hacer ese resumen el día 1. No sé si me estoy explicando, pero por ahí quizás estoy siendo muy entremezclado. Pero si ustedes no fijan algo, o sea, si ustedes resumen todo el Rouvier, resumen la tarjeta, todo el resumen, no fijaron nada ustedes, ¿eh? Y cuando ustedes repasan, si el repaso no es un repaso activo, tampoco están fijando nada. Por ejemplo, ¿cuál sería la mejor posible? Yo estudio, por ejemplo, Josefina estudia 2 horas, temas nuevos, hace sus notas, y después la última hora trata de fijar algunos nombres, lo máximo posible, listo. Al día siguiente ve sus notas y repasa los nombres que se acuerdan, los nombres de los músculos, y si se los acuerda pasa a las inserciones y así uno va fijando. En el repaso uno siempre se termina fijando, hasta inclusive sin querer. Porque ustedes van a ver ese músculo que se llamaba piriforme o piramidal, pero no se llamaba pisiforme. ¿Me siguen? En el repaso también, si de una forma activa y leen nuevamente sus notas, están fijando de alguna forma. Pero el hecho de fijar un contenido es lo que nosotros llamamos memorizar, para posteriormente evocar ese nombre, es necesario. Sobre todo para la gente que va a rendir oral. Esto yo lo voy a trabajar en su momento en el intensivo con mis alumnos, pero es importante saber que estudiar para el oral, para el choice no es tan necesario, porque la realidad es que la pregunta está escrita y si ustedes lo escribieron y repasaron lo que ustedes escribieron, cuando ven el choice, y lo entendieron obviamente, cuando ven el choice reconocen claramente la respuesta correcta. Pero cuando es un oral y ustedes no tienen la posibilidad de evocar, no sé si está todavía acá Brenda. Brenda, ¿estás acá? Una cosa que no te dije, Brenda,
es que el oral necesita que ustedes... Brenda, ¿estás acá o ya te fuiste? Estás quedando re largo esto. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Creo que 1 hora. Brenda, ¿estás acá? Nada, Brenda ya se fue. Va, está acá, pero no está acá. Bueno, una de las cosas que les digo para que yo también me pongo a hablar y capaz que ya se fueron todos. Una de las cosas que están buenas para el oral es saber que ustedes tienen que fijar nombres, no en el choice, en el oral. O sea, yo te voy a preguntar cómo se llama, decime los músculos del plano en una pregunta hipotética después de haber charlado varias cosas, te voy a decir, decime los límites del canal bicipital medial. Y vos me los vas a tener que decir. No es lo mismo un choice. Entonces ahí vos vas a tener que evocar. Entonces el proceso de fijar tiene que ser por lo menos consciente. No puedes, Brenda, agarrar y empezar a escribir y hacer resúmenes y lo mejor con notas, así todo lindo escrito, y cuando no lo tenés enfrente no lo puedes decir. Es otro el trabajo, pero eso lo vamos a hacer más adelante cuando ya estemos más cerca del examen. Van a tener que evocar mucho, o sea, en un oral sí tienen que saberse los nombres. En un choice, por eso les digo que el choice es más fácil en muchos aspectos que el oral. En un choice, el nombre está escrito ahí, o sea, ustedes tienen que reconocer el nombre incorrecto, pero no en un oral tienen que tenerlo adquirido el nombre. Así que es. Bueno, muchachos, creo que fue muy largo lo de hoy. Espero que les haya servido. La última pregunta la voy a responder rápido. Gracias. ¿Cómo hacer cuando ya estás muy frustrado? Mica, Mica, ¿estás acá? ¿Estás acá, Mica? ¿Mica? No sé si está acá, Mica. Bueno, imaginemos que... ¿Cómo hacer cuando ya estás muy frustrado pero estás tan atrasado que tenés que seguir? ¿A qué te referís, Mica, concretamente? No sé si está... Igual no está acá, así que no lo vamos a responder tampoco. Bueno, muchachos, si no quedó ninguna... Bueno, acá también están llamando. Si no quedó ninguna duda, terminamos, ¿sí? Nos extendimos un poco más de la cuenta. Pero bueno, espero que les haya servido. Voy a ver qué onda quedo con esto. La idea es que no quede grabado, así es que probablemente no quede rastro de este audio. Muchos éxitos y que tengan un lindo domingo. Chau, chau. Listo, Leo, gracias igualmente. Gracias. Chao, Leo, gracias. Chau, chau.